Estamos considerando, apreciados hermanos, en nuestro estudio bíblico el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. Y manifestábamos que es un libro dedicado a la adoración a Dios. Y es también un manual, por así decirlo, acerca de la santidad tan necesaria para el pueblo redimido por Dios. Y es muy solemne, apreciados hermanos, leer en las palabras inspiradas por el divino autor textos que expresan como por ejemplo que dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este es un texto a subrayar en nuestras Biblias y se encuentra en Levítico 20, el texto 26. Pero déjeme decirle, apreciados hermanos, de que el libro de Levítico se puede dividir de la siguiente manera. Primero están las ofrendas. Estas van desde el capítulo 1 al capítulo 7. Como segunda división encontramos la consagración de Aarón y sus hijos, que están descritas en el capítulo 8 al capítulo 10. Como tercer punto encontramos en el libro de Levítico las leyes de santidad y limpieza, las cuales están consideradas desde el capítulo 11 al capítulo 15 y el capítulo 17. Como cuarto punto en nuestra división del libro de Levítico encontramos un capítulo excepcional, es el capítulo del gran día de la expiación, que está en el capítulo 16. Como quinta división podemos decir que están las leyes sobre las relaciones interpersonales del pueblo redimido, del pueblo de Israel, y estas van desde el capítulo 18 al capítulo 20. Como sexto punto encontramos que las leyes sobre el sacerdocio y las 7 grandes fiestas nacionales de Israel están contenidas desde el capítulo 21 al capítulo 23. Y por último, encontramos como una séptima división las leyes adicionales, las promesas y advertencias. Y estas van desde el capítulo 24 al capítulo 27. Nosotros en este estudio estamos considerando las ofrendas de olor suave, de olor fragante, con todo su significado en figura. Estas ofrendas son las que aquel judío piadoso traía a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y ya hemos considerado, en primer lugar, la ofrenda de holocausto que estudiamos en nuestro capítulo 1, cuyo significado es Cristo ofreciéndose a sí mismo a Dios sin mancha. Y como segunda ofrenda que hemos estudiado es la ofrenda de presente, la cual representa a Cristo en su vida, viviendo, andando, sirviendo a Dios, en la cual observamos la pura y perfecta humanidad del Señor. Es así como estudiamos el capítulo 2 de Levítico. Fíjese, apreciados hermanos, cuanto más atentamente examinamos las ofrendas, más nos convencemos de que ninguna de ellas presenta por sí sola un tipo completo de Cristo. Solamente reuniéndolas todas se puede formar una idea algo exacta. Cada ofrenda, como es de entender, tiene rasgos que le son peculiares o particulares. El vocablo hebraico para la ofrenda que consideraremos en esta noche, en el capítulo 3 de Levítico, para la ofrenda que consideraremos hoy, es Shelem, que significa ofrenda de paz, o las ofrendas de las paces. Fíjese que esta ofrenda se distingue de las ofrendas expiatorias, y esta ofrenda hace referencia a una fiesta sacrificial. Se denomina así ofrenda de paz porque en ellas Dios y su pueblo participaban juntos en señal de amistad. El principal objeto de esta ofrenda era expresar la noción de amistad, de paz y de comunión con Dios, aseguradas mediante el derramamiento de la sangre expiatoria. La ofrenda consistía en un sacrificio que culminaba o terminaba
en una fiesta de comida sacrificial. Entonces les invito a poder considerar la palabra del Señor y leamos completamente el capítulo número 3 de nuestro libro de Levítico en el Antiguo Testamento. La palabra del Señor dice así: y si su ofrenda fuere sacrificio de paces, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, será macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y la degollará a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá del sacrificio de las paces por ofrenda encendida a Jehová el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas. Texto 4. Y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor suave a Jehová. Mas si de oveja fuere su ofrenda para sacrificio de paces a Jehová, será macho o hembra, ofrecerá la sin talla. Si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Y el sacrificio de las paces ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová su sebo y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, y el sebo que cubre los intestinos, y todo el sebo que está sobre las entrañas. Asimismo los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Texto 11. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda de ofrenda encendida a Jehová. Y si fuere cabra su ofrenda, ofrecerála delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza de ella, y la degollará delante del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, el sebo que cubre los intestinos y todo el sebo que está sobre las entrañas. Y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Es vianda de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová. El sebo todo es de Jehová, estatuto perpetuo por vuestras edades, en todas vuestras moradas, ningún sebo ni ninguna sangre comeréis. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que el sacrificio de las paces que hemos considerado y leído en la palabra del Señor difiere mucho en muchos puntos del holocausto. Y una distinción clara y exacta de los puntos en que un tipo difiere de otros ayudará mucho a comprender la significación especial de esta ofrenda. Así entonces, comparando el sacrificio de las paces que hemos leído en Levítico capítulo 3, con el sacrificio de holocausto que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Levítico, vemos que el triple acto de desollar la víctima, de dividirla en sus piezas, de lavar sus intestinos y sus piernas, se omite completamente en el sacrificio aquí de las paces, mientras que sí se prescribe en el de holocausto. En el holocausto, como hemos estudiado, encontramos a Cristo ofreciéndose a sí mismo a Dios y siendo aceptado por consiguiente
El tipo debía representar a Cristo dándose enteramente a Dios y aún a Cristo dejándose sondear hasta el fondo del alma por el fuego de la justicia divina. Sin embargo, en el sacrificio de las paces, el pensamiento principal es la comunión del adorador. No representa a Cristo como objeto exclusivo del contentamiento de Dios, sino a Cristo como objeto de gozo para el orador en comunión con Dios. Por eso toda la acción es aquí menos intensa. Ningún alma, por grande que fuera su amor, podía o puede elevarse a la altura de la sumisión completa de Cristo a Dios o de la aceptación de Cristo por Dios. Solo Dios podía contar las pulsaciones del corazón que latía en el seno de su Hijo Jesús. Y por esto era necesario un tipo que representara ese rasgo de la muerte de Cristo, es decir, su entera y voluntaria devoción a Dios. Este tipo lo tenemos en el sacrificio del holocausto, único sacrificio en el que vemos la triple acción antes mencionada allí en desollar la víctima. Así también en cuanto al carácter de la víctima. Fíjese que en el holocausto debía ser un macho sin defecto, mientras que en el sacrificio de las paces podía ser macho o hembra, aunque igualmente sin talla. La naturaleza de Cristo debía ser siempre la misma, ya que fuese Dios solo o el adorador en comunión con Dios los que le gozasen. Esta naturaleza no puede cambiar. La sola razón por la que se podía tener una hembra para el sacrificio de las paces es porque en él se trataba de representar la capacidad que tenía el adorador para gozar de este ser bendito, que en sí mismo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como dice Hebreos en el capítulo 13. Además, en el sacrificio de holocausto leemos, el sacerdote lo hará arder todo sobre el altar, mientras que en el sacrificio de las paces solamente una parte era quemada en el altar, es a saber, el sebo, los riñones y el redaño que está sobre el hígado, como hemos leído en Levítico capítulo 3. Aquí encontramos una notable significación. La mejor parte del sacrificio era puesta sobre el altar de Jehová. Y esto figuraba las fuerzas más recónditas, las más tiernas simpatías de Jesús. No eran más que para Dios su Padre. Dios, el Padre, era el único que podía gozarlas perfectamente. Pero Aarón y sus hijos solamente comían una parte, es a saber, el pecho que se agita y la espaldilla que se eleva. Si bien esta descripción de estas dos partes que comían los hijos de Aarón no están descritas aquí en Levítico capítulo 3, sí están referenciadas en Levítico el capítulo 7, donde se hablan no solo la ley del holocausto, sino que también las leyes que corresponden a la ofrenda de las paces. Voy a leer una porción de Levítico capítulo 7 que corresponde a la ley del sacrificio de las paces. Voy a leer en Levítico capítulo 7 desde el texto 29 al texto 34, en el cual Dios especifica expresamente de que en esta ofrenda de sacrificio de olor suave a Yahvé, llamado el sacrificio de las paces, Aarón y sus hijos podían comer el pecho que se agita y la espaldilla que se eleva. La palabra del Señor dice así en Levítico capítulo 7, el texto 29. Habla a los hijos de Israel diciendo, el que ofreciere sacrificio de sus paces a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de sus paces a Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar a Jehová. Traerá el cebo con el pecho
el pecho para que éste sea agitado como sacrificio agitado delante de Jehová. Y el cebo lo hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldilla derecha de los sacrificios de vuestras paces. Y el que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de las paces y el cebo, de él será en porción la espaldilla derecha. Porque he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus paces, el pecho que se agita y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Aquí entonces encontramos en el capítulo 7, en la ley de las ofrendas, de las paces, en el cual Aarón y sus hijos podían comer el pecho que se agita y la espaldilla derecha elevada. El pecho, la parte de ese animal, es el emblema del amor y el afecto. Y la espaldilla es la potencia, la fuerza. Todos los miembros de la familia sacerdotal, en comunión con su jefe, tenían cada uno su porción del sacrificio de las paces. Y ahora todos los verdaderos creyentes constituidos por gracia, siendo sacerdotes, pueden alimentarse de los afectos y de la fuerza del verdadero sacrificio de las paces. Pueden gozar de la dichosa seguridad que Él tiene su corazón amante y su potente espalda para consolar y sostener continuamente a su pueblo amado. Todos estos puntos, apreciados hermanos, constituyen una diferencia notable entre el holocausto y el sacrificio de las paces, pero se reúnen para presentar con gran claridad las dos ofrendas a los ojos del Espíritu. En la ofrenda de las paces hay algo más que la sumisión perfecta de Cristo a la voluntad de Dios en figura. Fíjese que aquí el adorador aquí se introduce no solo para contemplar o mirar el sacrificio, sino para comer. Y esto es lo que da un carácter más marcado a esta ofrenda de sacrificio de las paces. Cuando consideramos al Señor Jesucristo en el holocausto, vemos en él un ser cuyo corazón no miraba más que a la gloria de Dios y al cumplimiento de su voluntad. Pero ahora, al considerar el sacrificio de las paces, encontramos a uno que tiene un lugar en su corazón amante y sobre su potente espalda para un creyente pecador indigno y miserable. En el holocausto, el pecho, la espalda, las piernas, el vientre, la cabeza y la grasa y el sebo, todo era quemado sobre el altar, todo subía en olor grato, suave, para Jehová, para Dios. Pero en el sacrificio de las paces, la parte que nos conviene queda para nosotros. Y no es en la soledad que nos nutrimos de lo que nos corresponde a nuestras necesidades espirituales, de ninguna manera. La comemos en comunión con Dios y en comunión con nuestros hermanos, que a su vez son sacerdotes en Cristo. Comemos con el pleno y feliz conocimiento de que el mismo sacrificio que nutre nuestra alma ha refrigerado también ya el corazón de Dios, y que la misma porción que nos alimenta también todos los corazones que adoran al Señor, como nosotros lo hacemos aquí. Aquí está representada la comunión con Dios y la comunión con los santos. Fíjese, apreciados hermanos, que no existe ningún aislamiento en el sacrificio de las paces. Dios tenía su porción y también la familia sacerdotal también tenía la suya. Lo mismo sucede en cuanto al antitipo del sacrificio de las paces, es decir, al Señor Jesús.
El mismo Jesús, que es el objeto de las delicias del cielo, el mismo Señor Jesús es la fuente de gozo, de fuerza y de consuelo al corazón creyente. Y no solo para cada corazón en particular, sino también para toda la iglesia de Dios en conjunto. En su gracia inefable, Dios ha dado a su pueblo amado el mismo objeto que Él tiene de su Hijo amado. Tal como dice en Primera de Juan, capítulo 1, el texto 3, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. La verdad, apreciados hermanos, es que nuestros pensamientos en cuanto a Cristo no pueden verse a la altura de los pensamientos de Dios. Nuestra estima de su persona será siempre muy inferior a la suya. Y es por esto que en el tipo, la familia de Aarón no podía comer el sebo. Aunque es cierto que no podemos alcanzar la altura, la anchura y la profundidad de los pensamientos de Dios acerca de Cristo y de su sacrificio maravilloso en esa cruz de ignominia. Por lo tanto, en el tipo, la familia de Aarón tenía una parte, y era el pecho que se agitaba y la espaldilla que se elevaba. Todo esto es muy propio para consolar y regocijar el corazón. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido muerto, pero que vive por los siglos de los siglos, es Él el solo objeto ante los ojos y pensamientos de Dios, y en su perfecta gracia nos ha dado una parte, esa misma persona gloriosa que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo también es nuestro objeto, el objeto de nuestros corazones y el asunto de nuestras alabanzas. Pacificando por la sangre de su cruz, subió al cielo y envió al Espíritu Santo, este otro consolador, para que el poderoso ministerio por el cual nos podemos alimentar del pecho y de la espalda de nuestro divino sacrificio de las paces. Él es, en efecto, nuestra paz y nuestro gozo, saber que es tal la buena voluntad que tiene Dios en la obra que hizo nuestra paz, que es el suave olor de nuestro sacrificio de las paces que regocija su corazón. Esto es lo que da, apreciados hermanos, a esta figura un atractivo particular. Cristo como sacrificio en el holocausto despierta la admiración de nuestro corazón, pero Cristo como el sacrificio de las paces establece la paz en la conciencia y responde a las grandes y numerosas necesidades de nuestra alma. El sacrificio de holocausto, los hijos de Aarón podían estar alrededor del altar, podían ver subir la llama hasta el Dios de Israel, podían ver el sacrificio reducido a cenizas en el altar. Y ante esta vista, los hijos de Aarón y Aarón solo podían inclinar sus cabezas y adorar. Pero no se llevaban nada para sí mismos. No es así en el sacrificio de las paces. En él podían ellos ver una ofrenda que no solo era de olor suave para Dios, sino también una ofrenda que proporcionaba una porción sustanciosa de la que podían alimentarse en feliz y santa comunión. Y es una gran alegría para todo verdadero sacerdote creyente en Cristo saber que antes que él reciba el pecho y la espaldilla que Dios ha tenido para darle como porción, y de igual manera el creyente en Cristo, antes de recibir el pecho, símbolo de los afectos divinos, y antes de recibir la espaldilla, símbolo de la fuerza divina, ha de saber que Dios ya ha recibido su porción en Cristo y está completamente satisfecho. Para luego nosotros, en paz, gozar de las bendiciones divinas en santa comunión. Esto, apreciados hermanos,
nos descubre la asombrosa gracia de Dios que nos ha dado el mismo objeto, el mismo tema, la misma dicha que Él asimismo tiene. Nada menos que esto puede satisfacer al Padre que quiere que el pródigo participe del becerro grueso consigo mismo. No desea que se siente en otro lugar que a su mesa, ni que tenga otra porción que aquella de la que él mismo se alimenta. Es así en el sacrificio de las paces. Es la traducción de estas palabras que el Padre le dijo al pródigo. Era menester hacer fiesta y holgarnos. Tal es la preciosa gracia de Dios. Sin duda tenemos motivos para estar alegres y participar de una gracia semejante. Pero cuando podemos oír a Dios diciendo, comamos y hagamos fiesta, nuestros corazones deberían desbordar en alabanzas y acciones de gracia. La alegría de Dios es la salud de los creyentes pecadores y su alegría en la comunión de los santos. Estos dos aspectos, apreciados hermanos, cuya consideración es muy propia para animar, avivar la admiración de los hombres y de los ángeles durante toda la eternidad. Bien que hemos comparado el sacrificio de las paces con el sacrificio del holocausto, consideraremos ahora brevemente las relaciones o las comparaciones con el sacrificio de presente que estudiamos en el capítulo 2 de Levítico. Aquí la principal diferencia consiste en que en el sacrificio de las paces había derramamiento de sangre, cosa que no había en la ofrenda de presente. Sin embargo, las dos ofrendas eran de olor suave, estrechamente ligadas entre sí. Estas relaciones y estos contrastes son a la vez muy instructivos e importantes. Solo en la comunión con Dios se puede gozar el alma. Solo en la comunión con Dios el alma puede tener la contemplación de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es preciso que el Espíritu Santo comunique, como también es preciso que dirija por medio de la palabra nuestra capacidad para que podamos mirar a Jesucristo hombre. Cristo, fíjese, apreciados hermanos, hubiera podido ser revelado hecho semejante a los hombres. Hubiera podido vivir y trabajar en esta tierra. Hubiera podido brillar en medio de las tinieblas de este mundo con todo su resplandor celeste que le pertenece a su persona. Hubiera podido pasar rápidamente como un brillante meteoro celeste sobre el horizonte de este mundo y con todo esto estar fuera de nuestro alcance y de nuestra vista. Y el hombre no podría experimentar la alegría profunda que da la comunión sencillamente porque no tendría la base sobre la que pudiese descansar esta comunión. Es así entonces que el sacrificio de las paces, en el sacrificio de las paces está la base a esta plena y claramente establecida comunión. La escritura aquí en el texto 2 del capítulo 3 que hemos leído dice así: y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar en derredor. Este sacrificio, el de las paces, nos ofrece lo que no hallamos en la ofrenda de presente, es decir, un fundamento sólido para la comunión del adorador, un fundamento sólido para la comunión del creyente en Cristo, con toda la plenitud, con todo el valor y con toda la hermosura de Cristo, desde el momento en que el Espíritu Santo le capacita para entrar en esta comunión, estando sobre este terreno elevado en que nos coloca la preciosa sangre de Cristo.
Podemos examinar entonces con un corazón tranquilo y con un espíritu de adoración las escenas maravillosas que se refieren a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos a Cristo tan solo en el aspecto que nos revela la ofrenda de presente, nos faltaría el derecho en cuya virtud el fundamento sobre la cual podemos hoy contemplarle y gozarle. Si no hubiera derramamiento de sangre, no habría ni derechos para el creyente pecador. Pero se relaciona la ofrenda de presente con el sacrificio de paces. Y por esto nos enseña que cuando nuestras almas han encontrado la paz con Dios y la paz de Dios, podemos hacer nuestras delicias de aquel que ha hecho la paz y aquel que es nuestra paz. Pero hay que notar un detalle importante, que aún habiendo en el sacrificio de las paces el derramamiento y la aspersión de la sangre, este acto no representa el llevar el pecado. Cuando consideramos a Cristo en el sacrificio de las paces, no aparece llevando nuestros pecados como ocurre en las ofrendas de pecado o de la ofrenda por la culpa, que estudiaremos más adelante. Pero habiendo lavado las partes interiores del animal que se ha de ofrendar como ofrenda de paz, se nos presenta como fundamento de nuestra feliz y apacible comunión con Dios. Si fuese cuestión de llevar el pecado, no se diría en esta ofrenda, es ofrenda de olor suave a Jehová. Para tener comunión con Dios es preciso, apreciados hermanos, que estemos en luz. ¿Y cómo podemos estar en luz? Solamente en la virtud preciosa de esta verdad, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan capítulo 1. Cuanto más estemos en luz, tanto mejor reconoceremos y sentiremos todo lo que no es contrario a la luz. Y tanto mejor también apreciaremos el valor de esta sangre que es preciosa, altamente eficaz, que nos hace aptos. Cuanto más cerca andemos de Dios, tanto mejor conoceremos las insondables riquezas de Cristo. Es así, apreciados hermanos, que es muy necesario que estemos bien establecidos en esta verdad, que nosotros no estamos en la presencia divina más que como participantes de la vida divina y amparados por la justicia divina que es en Cristo Jesús. El Padre no podía recibir al Hijo pródigo a su mesa más que revestido del principal vestido, y en toda la integridad de la relación de hijo en la que le veía. Si el hijo pródigo hubiera conservado sus harapos o si hubiera sido colocado en la casa como un jornalero, no hubiéramos oído jamás estas dulces palabras: comamos y holgamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto era y ha revivido, y habíase perdido y es hallado. Jamás hubiéramos escuchado esas palabras por parte del Padre. Esto mismo ocurre con todos los verdaderos creyentes en Cristo. Su vieja naturaleza no se reconoce como existente delante de Dios. Él la considera muerta y nosotros debemos hacer otro tanto en esa consideración, es decir, considerarnos muertos al pecado. La vieja naturaleza está muerta para Dios, muerta por la fe, y como tal es preciso colocarla donde se colocan los muertos. No es mejorando nuestra vieja naturaleza que llegamos a la presencia de Dios y sino poseyendo una nueva naturaleza. No fue remendando los harapos de la primera condición como el hijo pródigo obtuvo un lugar en la mesa del Padre en su casa, sino siendo revestido con un vestido que nunca antes había visto,
y como nunca él lo hubiera imaginado. El hijo pródigo no trajo este vestido de la provincia lejana. Este hijo pródigo no se lo procuró al paso por su camino, sino que el Padre en su gracia y en su amor lo tenía preparado para él en su casa. El hijo pródigo no lo hizo ni ayudó a hacerlo. El Padre se lo suministra y cuando le suministró ese nuevo vestido se alegró en vérselo puesto. Así se reunieron entonces alrededor de la mesa para comer el becerro gordo o el becerro grueso en feliz comunión. Oh, que sea así, oh Señor, que todos los que te adoran, hasta que nos encontremos en el cuerpo y en alma de espíritu junto a Él, en esta seguridad en su eternal presencia, fuera del alcance de toda la acción perniciosa de este falso culto y de la religión corrompida que existe en el mundo, y también fuera del alcance de los diferentes impedimentos que provienen de estos cuerpos de pecado y muerte que llevamos con nosotros. Así entonces, que este sacrificio de las paces, el cual representa el gozo y la satisfacción de Dios que encuentra en su Hijo amado y en la comunión que nosotros podemos tener con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, por su afecto y amor, la cual produce el ánimo y la fortaleza, el gozo de ser partícipes de este precioso privilegio.